Muy buenas a todos y bienvenidos a Canal Héroes. Como vieron en el título, hoy haremos una casa japonesa como la que están viendo aquí en el fondo, que es bastante grande y bonita. Y nada, empecemos con esta casa. Y bueno, señores, ya estamos aquí en la zona de construcción. Y en primer lugar deben conseguir una zona de libre que tenga un espacio de 27 en la parte del frente y 21 hacia atrás, o sea 27 por 1. Y sí, esta es una casa más grande que hemos hecho, en mi caso también. Y nada, como primer paso para construir esta casa tienen que coger muchas escaleras de andesita pulida y tienen que ponerla alrededor de toda la base que tienen planeada construir. Así que nada. Ay, señores, en la parte del frente, si no estoy mal, en el octavo bloque tienen que colocar un bloque de andesita pulida. Y después tienen que colocar una línea de 5 bloques de escalera de roble. Porque aquí es donde uno va a subir a entrar a la casa. Después un bloque de andesita pulida. Y los demás siguen. En la parte trasera, o sea, ese es el frente, en la parte de aquí atrás también habrá otra escalera, pero solo que estará a un bloque más alejado, o sea, habrán 8 escaleras de andesita y después en el noveno bloque estará las escaleras como las del frente. De esta forma, 5 escaleras y después un bloque de andesita. Lo demás son puras escaleras. Perfecto, ya está. Bueno, como siguiente paso de construcción de esta casa, ahora cogen bloques de andesita pulida y también de madera de roble. Y ponen otra hilera de estos bloques, bueno, más bien solamente la andesita pulida detrás de todas estas escaleras. Y en la parte de las escaleras de roble normales ponen madera de roble. Y siguen con lo demás. Igual en la parte trasera ponen tablones de madera de roble detrás. Perfecto, ya está listo. Ahora como siguiente paso para la construcción de esta casa cogen ladrillos de piedra, estos que se hacen con piedra obviamente, y tienen que colocar 3 hileras de bloques alrededor de todo esto, o sea, así de ancho. Y nada, en este caso no habrá madera en esta zona. ¿Por qué? Porque así es. Perfecto. Lo que es supongo que esto se llama la terraza o algo así. Ya está toda lista. Se dará todos estos materiales. Y ahora, obviamente, aquí adentro va a quedar como que un cuadrado. Que todo esto tienen que rellenar con madera de roble pelada, el tronco este. Y tiene que quedar, obviamente, uniforme, que son. Tiene que quedar como que todo esto rellenado así. Otro combinando hacia allá. Hacia allá. Y aquí haré un pequeño corte porque esto es demasiado bloque y me verán enseguida. Bueno, señores, ya tengo listo el piso, que tiene que ser un piso totalmente de este del tronco pelado este. Les tiene que quedar más o menos así, o más bien les tiene que quedar de esta forma, sí o sí. Y nada, ya toda la base, la casa está súper lista, todo bien. Y ahora cogen madera de roble oscuro. Y obviamente esto servirá como de unas columnas para la terraza esta. Y tiene que ser de, creo, si no estoy mal, 4 bloques de alto. Perdón, son 5 bloques de alto.
de esta forma. Y ahora dejar un espacio de 5 bloques y colocar otra columna. Y este patrón se repite por alrededor de toda la casa. Ah, señores, que parezco un niño de kinder que no sabe contar. eh, Cometí un error, que las escaleras traseras no miden 5 bloques, sino 4. Y es por eso que aquí me salía, en esta parte me salían que eran 4 bloques entre esta columna y la otra. Pero ya lo corregí, ustedes deberían hacer lo mismo si ustedes también cometieron ese error. Y nada. Bueno, ahora como siguiente paso de esta construcción, alrededor de cada columna de esquina tienen que colocar escaleras de roble oscuro, pero volteadas, de esta forma rodeándolo todo. De esta forma, pero también no solo en las esquinas debe haber este tipo de decoración, sino también alrededor de toda casa. Y la variación es que usen losas de madera de roble oscuro, de esta forma. Y entre cada entrada tienen que colocar un bloque de roble oscuro completo, o sea, de esta forma. Después siguen con las losas, otro bloque, y lo demás siguen. Perfecto. Así les debe quedar esta pequeña decoración que mole, queda bien. Y ahora tienen con vallas de roble oscuro. Tienen que rodear todo esto, pero entre cada columna. De esta forma. ¿Y para qué es esto? Para que no entre los bichos o cuestiones por el estilo. Y nada. De esta forma rodean todo esto de estas vallas. Y bueno, ahora pasemos a los muros del interior de la casa. Y bueno, señores, ahora para la parte del interior tienen que colocar otra fila de columnas que serán de la siguiente forma. Obviamente 5 bloques de alto. Y ahora dejan dos espacios de bloques, otra columna, 3 bloques, otros 2 bloques. Y de este lado tienen que dejar un espacio de 5 bloques. Bueno, ya para las partes laterales tienen que dejar un espacio de 4 entre cada columna. Y bueno, para la parte trasera, entre las columnas de las esquinas y tienen que dejar 5 bloques de espacio. De esta forma. Y obviamente entre estas dos les queda un espacio de 3 bloques. Bueno, señores, ya cuando tengan las columnas de interior listas, ahora hacen otra cosa, y es poner entre cada columna troncos de roble oscuro, que quede de esta forma, y es en todas las columnas. Así que nada. Bueno, así les debe quedar de esta forma, tronco alrededor de todas las columnas. Y ahora, alrededor de todos estos pilares de troncos de roble oscuro, ponen escaleras de roble mirando hacia abajo de esta forma.
Perfecto, les debe quedar de esta forma. Y ahora, con troncos de roble sin corteza, como yo digo, tronco pelado, ponen toda una hilera, así, troncos tiraditos alrededor de todas las escaleras. Bueno, por encima. Ah, no, perdón, señores, no es de tronco pelado, sino el tronco este que no se le ven los anillos estos. Más o menos de esta forma. Y ahora también hace otra hilera de estos mismos troncos, pero enfrente de los troncos estos. Y también hace una tercera hilera de estos troncos, pero encima de la primera hilera, justo aquí. Bueno, esto ya está listo. Y ahora pasemos a lo que son los muros que estarán alrededor de estas columnas. En mi caso yo voy a usar bloque de cuarzo liso, pero en su caso podrían usar, no sé, arenisca lisa o cuarzo normal o algún otro bloque que les guste a ustedes, no sé, eso varía. Pero en mi caso yo usaré este bloque. Bueno, se van para aquí al frente, aquí en el frente y en el muro que son, mire, dos bloques, los rellenan todo de este bloque, del bloque que sea. De esta forma. Aquí no pone ningún muro porque aquí irá la entrada hacia la casa. De este lado también. Y ahora, como pura decoración, ponen dos escaleras aquí, un bloque, otras dos escaleras. Y ahora todo esto lo tienen que rellenar con escotillas de abedul. Ah, no, sí, de esta forma no. Tienen que estar mirando desde afuera para que quede a la par de la espalda de esta silla. Y como ya muchos sabrán, tienen que estar agachados para poder interactuar con bloques de este tipo que se mueven. Bueno, les tiene que quedar como que una ventana o muro, como se podría llamar a esto, de esta forma. Pueden abrirse, de ver el exterior y todas las cosas que ustedes quieran. Bueno, para el muro lateral derecho, bueno, los muros laterales derechos, en la primera parte, justo aquí, es un muro todo normal, solo que tiene una pequeña ventanita. De esta forma. Así. Y ahora para el muro de este lado y el muro trasero de este lado va a variar un poquito la decoración. Porque ahora tienen que colocar arena que quede de esta forma, y detrás de la arena tienen que colocar escaleras de la siguiente forma. Una escalera de esta que quede de esta forma. Ahora todas estas escaleras así, como si fuera un pequeño río, y obviamente todo esto lo rellenan con agüita que quede de esta forma. Y ahora con caña de azúcar suben todo, las ponen y esperan a que crezca o las suben directamente. ¿Para qué es esto? Es pura mera decoración, porque si se mete un bicho podrá traspasarlo. Así que les recomiendo, si lo están haciendo esto en su rival, tapar las entradas con vallas, puertas de valla o algo así. Ahora cogen trampillas de abeto y las ponen alrededor de todo esto, o pareciendo que la arena está como que contenida en algo. Así debe quedar. Bueno, ya para el muro de este lado es un muro todo normalito,
como esos, pero son más grandes. Y ahora, como pura decoración, en el segundo bloque, mirando hacia arriba, o en el tercer bloque desde abajo, ponen carteles de roble oscuro. ¿Por qué? Porque mola mucho. Llegué hasta el tronco. Y ahora hay que hacer una formación que aprendí haciendo cuando estaba realizando este video, que mola demasiado y es muy chula. Que la tienen que hacer con escaleras de cuarzo liso o las escaleras del material que estén usando. Y tienen que colocar una aquí, otra volteada, una normal encima y otra volteada. Colocar una escalera volteada pero mirando al contrario. Igual acá abajo. Y lo mismo del otro lado. Tiene que quedar algo más o menos así. Y ahora ponen una escalera normalita aquí, una volteada en la parte superior, igual del otro lado. Y les debe quedar esta pequeña formación que queda muy bien y es bonita. Incluso podrían usarla en una casa que estén haciendo o algo así. Bueno, ya este muro está listo. Ahora pasemos al siguiente. Bueno, para el muro de este lado tienen que coger horno de fusión, un horno normal y un ahumador. O directamente pueden colocar 3 hornos o 3 de cada tipo, quién sabe. Colocan uno aquí, el otro acá y acá. Y el último bloque ponen una andesita pulida. Y encima de todo esto ponen losa de madera de roble. Y encima ponen 2 hileras del bloque que están usando. Y ponen carteles. ¿Por qué? Porque queda bien. Y bueno, señores, los muros ya están listos. Y obviamente por ahora no vamos a decorar nada de esto porque hay que seguir con la casa. Y pasemos al techo. Ya para el techo varía un poquito la madera porque se tiene que usar una escalera de abeto, losa de abeto y madera de abeto. Y todo esto es para el techo. Bueno, como primer paso para construir el techo, tienen alrededor de todo esto, de la segunda fila de troncos que hicimos, tienen que encima colocarle las escaleras de abeto. De esta forma. Y ahora con tablones de madera de abeto ponen toda una hilera enfrente de estos troncos pelados. Perfecto. Ahora otra hilera de escaleras de abeto enfrente de estos bloques de abeto. Y nada. Bueno, señores, ya cuando tengan todo esto listo, ahora pasemos a la siguiente parte del techo que tienen que colocar losas de abeto frente a todas estas escaleras. Pero hay un pequeño detalle, que en las esquinas de estos lados, de cada esquina, tienen que colocar una pequeña formación, que es de la siguiente. 3 bloques de esta forma y encima una losa. Y eso se tiene que repetir en cada esquina. Y obviamente entre cada esquina debe haber pura losa de abeto. Así que seguimos. Bueno, así debe quedar. Está quedando bastante bonita por lo que vamos. Pero también este techo. Obviamente porque todavía falta una pequeña parte
quedará un poquito más techo así asiático. Bueno, ya para esta parte exclusivamente solo tiene que usar dos bloques, una losa de madera de roble oscuro y talones de roble oscuro. Y tienen que hacer una pequeña formación en las esquinas que me costó un montón aprender, y es esta. Aquí en el tercer bloque ponen uno de roble oscuro, al lado una losa, encima un bloque, y ahora ponen dos losas que parezcan un bloque completo de esta forma, y después un bloque normal, algo así igual del otro lado. Así debe ser la decoración en todas las tres esquinas restantes. Entre cada esquina debe haber una hilera de puro bloque normal de roble oscuro. Así que nada. Perfecto. Así debe quedar esta pequeña formación que lo hace un techo más asiático, por decirlo así. Y nada, ya el techo del patio o la terraza, como se llame esto, está listo. Ahora pasemos al segundo piso. Bueno, señores, empecemos a construir el segundo piso. Que como primer paso tienen que, encima de estos troncos pelados, deben colocar escaleras de roble oscuro alrededor todito. Y nada. De esta forma. Y detrás de todas estas escaleras tienen que colocar un bloque completo de roble oscuro alrededor de todo esto. De esta forma. Bueno, ya este pedacito está listo y ahora pasemos a hacer la escalera para subir al segundo piso, porque obviamente se tiene que subir por algo, y por unas escaleras de mano no creo. Bueno, venimos aquí a la puerta principal o la de frente y ponen dos escaleras justo en esta línea, y detrás de ella ponen dos escaleras volteadas y encima otras dos escaleras, y este proceso se repite hasta llegar a esos dos bloques. Y ahora les quedarán como 4 bloques libres, justo así, y tienen que colocar losas de madera de roble. Algo así. Y bueno, las escaleras para llegar al segundo nivel ya están listas. Y antes de colocar el piso de segundo nivel, tienen que colocar una pedazo de viga de tronco de roble que quede de esta forma. Así. Y bueno, ya pasemos al segundo piso. Que el piso va a ser totalmente de la madera de acá abajo, o sea, la madera de roble pelada. Y antes de seguir con el piso, tienen que hacer otra cosita aquí, y es que en el séptimo bloque de esta viga, o sea, justo aquí, deben colocar otra pequeñita viga de esta forma. ¿Por qué? Porque queda bien. Y ya los demás son un montón de líneas de este tronco mirando hacia allá. Todo esto tiene que estar rellenado, así que nada. Perfecto, ya los pisos están listos. Y ahora pasemos a los muros del segundo piso. Bueno, para hacer los muros del segundo piso, tienen que primero hacer unas columnas con tronco de roble oscuro, que van a ser en este caso 3 bloques de alto.
Sí, en este piso va a ser un poquito más pequeño en altura. A la primera columna le dejan un espacio de 4 bloques para colocar la siguiente. Pero en este caso ahora serán 5. Más o menos de esta forma. Y para los muros laterales tienen que dejar un espacio de 4 bloques. Y este proceso lo repiten en los otros dos lados. De esta forma. Y ahora en el tercer bloque todo esto le ponen otra hilera de troncos volteados de esta forma alrededor de todas las columnas. Bueno, así les debe quedar. Y ahora hay que colocar el relleno a estos muros, que obviamente será el bloque que estén usando y será de la siguiente forma. Y esto es para que, como una ventanita donde entre la luz, el viento, lo que sea. Y así es en todos los muros. Obviamente en el caso de los muros de 5 bloques, obviamente estas vallas pasan a ser 3. Bueno, y en la parte trasera, lo que es este pequeño pedazo de muro, no habrá ventana. Ya los demás sí tienen ventanas. Y bueno, ya esto está listo. Ahora pasemos a hacer como que las bases del techo de este segundo piso. O sería el tercero. Segundo piso. Cogen escaleras de roble. Como hicimos en el primer piso, vamos a colocar puras escaleras justo lo que es en esta zona. Ahí. Obviamente tienen que ser escaleras volteadas. De esta forma. Y ahora, como también hicimos en el primer piso, vamos a colocar encima de todos estos troncos otra hilera de troncos, pero de este tronco pelado. Bueno, esto ya está listo. Bueno, ahora pasemos a hacer como un segundo techito de esta forma. Y ya después de hacer eso, hacemos otro techo en forma de volteada, que será complicadillo. Y nada. Bueno, cogen madera escaleras de abeto. Y lo que es en este espacio, todo esto lo rellenan con esta escalera. De esta forma. Y ahora también hacen otra hilera de estas escaleras, pero sobre los troncos pelados estos. Y ahora ponen una hilera de madera de abedul justo aquí. Igual del otro lado. Abedul, ¿por qué dije abedul? Es abeto. Y bueno, esto ya está listo y sigamos con el techo. Ahora lo que tienen que hacer es en estos 3 bloques de esta esquina poner enfrente unas escaleras. Que va a ser un poco complicadito. Esto va a ser un poco complicado. Primero hagan esto. Ponen un bloque aquí enfrente, dejando uno de espacio de esta escalera. Ponen 5 si no estoy mal. Igual de este lado. De esta forma más. Y ahora sí pueden colocar las escaleras en el frente.
de esta forma. Y ahora aquí en la esquina ponen un bloque de abeto normal y al lado ponen losas. Y bueno, eso es esta cosa la tienen que hacer en todas las 4 esquinas, y entre cada esquina debe haber 2 filas de losa de abeto. Y nada. Perfecto, así debe quedar. Ya la parte del abeto ya está listo bueno, en esta parte. Y ahora hay que hacer como que un segundo cosito de estos de pura madera oscura, pero obviamente aquí. Y de este caso va a variar un poco y según yo un poquito más complicado. Así que empezamos. Bueno, para la esquina del techo del segundo piso tienen que hacer lo siguiente: colocar una losa de esta forma, que quede como que una losa también, y al lado ponen un bloque completo y encima una losa. Y ahora ponen bloque completo de madera de esta, y ahora colocan 3 losas y debajo otras 3 de esta forma. Y después en la losa inferior colocar un bloque, que eso es el que va a estar entre cada esquina de estas. Ya lo vieron, ya lo memorizaron, así que sigamos. Igualmente aquí hacen lo mismo, que igualmente lo tienen que hacer en todas las esquinas de este techo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bueno, señores, después de estar como 2 horas esperando a que este celular cargue un poquito para terminar este video, pero aquí estamos y no ha pasado nada. Pero como ya están viendo aquí, ya aquí está terminado lo que es el techito todo completo. Y ahora pasemos a la segunda parte de este techito, que es hacer otro techo pero más alto y en forma de B volteada, como el que está por ahí en esa casa. Y poner una escalera de abeto justo aquí, una volteada acá, y hasta llegar 4 filas de alto. De esta forma, igual del otro lado. Le debe quedar algo de esta forma, y obviamente el bloque de aquí ponen madera de abeto. Y bueno, esta cosa mismo lo hacen del otro lado. Perfecto, ya está esto. Bueno, ahora como siguiente paso hay que colocar como que unas vigas que crucen todo esto, como que de soporte. Y bueno, la primera inicia justo detrás de las escaleras esta. Y obviamente tiene que llegar hasta el otro lado. Y lo mismo del otro lado. Hará otras 2 vigas justo en estos 2 bloques. Perfecto, les tiene que quedar de esta forma.
Bueno, ahora como siguiente paso es rellenar todo esto, lo que está aquí con escaleras de abeto para tapar todo esto y que sea un techito normal. Así que nada. Y el espacio que les quedó aquí lo cierran. Perfecto. Y ahora por mera decoración van a colocar una viga que esté sobre estos bloques de que sea de madera de abeto, obviamente tiradita. Y en los bordes de esta viga tienen que colocar un bloque de oro, meramente decorativo. Y si estás en Survey y no tienes bloque de oro, no le pongas nada, sencillamente. Y ahora otra cosa decorativa. Ponen aquí una trampilla. En ambos lados, obviamente. Y también tiene que colocar una tercera grupo de trampillas en el séptimo bloque, o sea, 6 bloques, en el séptimo ponen lo mismo. Creo que esto es como que simbolizando como que los amarres a la viga, algo así. Bueno, obviamente aquí les quedará un boquete que nadie quiere ver eso, así que esto lo tapamos con madera pelada. Igual del otro lado. Perfecto. Ya quedó. Bueno, la casa totalmente está terminada. Es bastante bonita y grande. Y por lo que ven está todo esto vacío. Y en este video no vamos a decorarla porque me da flojera. Pero les voy a poner unas decoraciones de luces para que no quede tan sola esta casa. Como primer paso, tienen que colocar aquí una pared de adoquines y encima una linterna. Igual del otro lado, digo la otra puerta. Hostia, rompí el piso. Jeje. Bueno, para una decoración más general de esta casita, ponen aquí un caldero. Encima le ponen, ¿cómo que se llama esta cosa? Hojas de roble o cualquier hoja que tengan a la mano. Y llega hasta el tope. Al lado una silla casi como que de escalera. No debería ser lo contrario. Nah. Ponen un bloque de madera de abeto. Encima 2 vallas. Y lo mismo de este lado. Y ahora aquí en esta parte ponen 3 vallas. Y abajo le ponen trampilla de roble oscuro. Y ahora ponen con trampillas de abeto. Ponen otras aquí enfrente. Y ahora aquí al lado ponen un farolillo. Y así hizo de noche. Aquí también ponen un farol. Y lo que es esta parte es la misma decoración de la puerta, pero sin la silla ni el caldero. Bueno, y si ustedes gustan, aquí pueden cambiar la decoración de la entrada y ponerle puertas normales para que no se te metan bichos o lo que sea. Bueno, la iluminación del exterior ya está toda lista. Y pasemos al segundo piso, que tiene una decoración
de lumínica un poco más diferente. Y es con estos bloques. Con valla de roble, linterna de mar y escotilla de roble. En la esquina justo aquí ponen 2 vallas. Y así no. Y ponen la linterna de mar. Y alrededor pura trampilla. Y también debajo. Y esta cosa lo mismo hacen de los demás lados. Joder, aquí sí llueve. Ah, señores, la cagué. Cuando no, no son trampillas de roble, sino de abedul. Ahora sí está mejor. Bueno, eso lo hacen de todos las 3 esquinas restantes que quedan. Perfecto. Esta casa ha sido terminada. Es bastante bonita, ya lo dije, es grande. Si la vas a construir en survival, es bastante buena. Lo que sí es recomendable es que cierres las entradas para que no se te metan bichos o directamente por una puerta aquí o lo que sea. Y no pienso hacer un segundo video decorando el interior. ¿Por qué? Porque me da flojera. Así que le voy a poner como que un pequeño videíto de cómo decoré la casa allá, para que se den como que una idea. Bueno, le pongo el videíto. Y bueno, señores, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Espero que le den like y que se suscriban para apoyar a este video y a este canal. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.